Y vamos a abrir la Biblia en el libro Primero de Reyes, capítulo 17. Dice la escritura en el libro Primero de Reyes, capítulo 17, versículo número 4 en adelante. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, ya hemos cubierto la parte cuando Elías ha cerrado los cielos. Como resultado de ello, ya no hay más lluvia sobre la tierra. Y esto trae como consecuencia la pérdida de las cosechas, los sembrados. Y obviamente no había ya más alimento sobre la tierra. Y solamente aquellos que habían logrado reservar un poco podían continuar alimentándose por algún tiempo más. Elías era un hombre, como lo describe Santiago, semejante a nosotros, lo cual significa que él también comía y bebía. Y esto significa que él también tenía necesidades físicas que debían ser suplidas. Él no era una persona que tuviese muchos recursos. Lo que hacían las personas que tenían recursos en una época de hambre es que simplemente se iban al extranjero. Se iban a otro lugar. Claro, eso implicaba mucho dinero, no solo el viaje, sino el tiempo que tuvieran que estar en el extranjero, porque nadie les iba a dar comida de gratis, ¿no? Tenían que comprarla. Pero Elías no tenía esa capacidad. Consecuentemente, él solamente dependía del cuidado amoroso de Dios para su sostenimiento. Y Dios había ya provisto el cuidado que habría de permitir que Elías sobreviviese a ese periodo de hambre que, como él mismo lo había anunciado, duraría varios años. Él fue enviado a Querit, y como dijimos, Querit no era un río importante, más bien era ese tipo de río que nosotros llamamos de invierno. Es decir, que cuando llueve, el arroyo de Querit existía, pero cuando no llovía, el arroyo se secaba. Por eso es que el arroyo recibía el nombre de Querit, que lo que significa es sequía. Es decir, que era un río que se secaba cuando ya no llovía más, pero allí precisamente es donde Dios le envía. Lógicamente, como acá apenas está comenzando la falta de lluvia, el río todavía continuaba fluyendo desde las últimas ocasiones cuando el agua había caído seguramente en las montañas, y todavía continuaba fluyendo. Y Querit además era una zona desértica. No había allí vegetación, no había sombra más que aquella que se pudiera obtener bajo un peñasco o tal vez en alguna cueva que hubiese en el lugar, si es que la había. Pero por ahí es donde
el arroyo de Querit fluía y donde Dios le había dicho que él fuera a esconderse o a apartarse. Ahora, en el versículo 4 que hemos leído, se nos dice que el Señor le dice: beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Dios había ya preparado aquella disposición por la cual el profeta habría de tener lo necesario para subsistir. Y dice que él ya le había ordenado a los cuervos para que le diesen de comer a Elías allí, es decir, en el arroyo de Querit. Pero es importante notar cómo termina ese versículo 4 cuando dice que él ha ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Allí, es decir, que había un lugar específico donde los cuervos habrían de llegar llevando el alimento para el profeta. Los cuervos iban a obedecer. Los cuervos obedecieron todo el tiempo la orden del Señor de llevarle alimento al profeta, pero al arroyo de Querit. Entonces, lo importante era que Elías pudiese estar en el lugar correcto donde Dios le decía. Si él estaba allí donde Dios había ordenado que los cuervos llevaran el alimento, Elías tendría el alimento. Vemos entonces que había todo una provisión, una disposición que Dios había tomado para que fueran suplidas las necesidades del hombre de Dios, del varón de Dios, pero en un lugar específico, donde él quería que Elías estuviese. Esto significa, hermanos, que de igual manera aquel que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que nos sostiene, aquel que da alimento a las aves, vestido a las flores del campo, y que ha prometido que con mucha más razón también él cuidará de nosotros, por cuanto somos más que las aves y que las flores. Él cuidará, pero al mismo tiempo él desea que nosotros estemos en el lugar específico donde él nos envía a ir. En el caso de Elías, él había sido enviado al arroyo de Querit y le dijo: allí yo he ordenado que los cuervos te lleven de comer y beberás agua del arroyo. De igual manera, hay un lugar específico donde Dios nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Y si estamos allí, en el allí de Dios, donde Él quiere que estemos, allí es donde tendremos la provisión de todo lo que Él ha preparado, porque Él también ha ordenado que todas nuestras necesidades sean suplidas, pero si nos encontramos en el lugar donde Él ha indicado. Si alguien se queja y dice: lo que sucede es que yo no salgo adelante, lo que pasa es que quizá los hermanos piensan que yo no como, quizá lo que ocurre es que las personas son muy limitadas conmigo y no me dan lo necesario. Entonces, lo que está ahí sucediendo es que lo más probable es que no estamos en el lugar donde Dios nos ha indicado. Y por eso es importante saber a dónde Dios quiere que vaya. Hablábamos ya en una ocasión anterior de la importancia de escuchar la voz de Dios, de ser sensibles a las palabras que Él nos dirá, porque dijimos que Él nos habrá de guiar paso a paso y no nos va a revelar el siguiente paso mientras no hayamos obedecido al primero, y Él no nos revelará el tercer paso mientras no hayamos obedecido al segundo.
Y también no tendremos la provisión de Dios si no estamos allí donde Él quiere que nosotros en verdad estemos. Ahora, cuando hablo de estar allí donde Dios dice, esto puede referirse a un lugar geográfico. En el caso de Elías así era un punto geográfico específico donde él tenía que estar, y era en el arroyo de Querit. Porque allí era donde él había ordenado a los cuervos que le llevaran el alimento. Ya la orden de Dios había sido dada. Ya los cuervos estaban preparados para llevar por la mañana y por la tarde el alimento para el profeta. Solo faltaba que él estuviese ahí. Si él no estaba ahí, los cuervos obedecerían. Ellos seguirían llevando el pan, la carne, por la mañana, por la tarde, y estos iban ahí acumulando quizá para que fuera el festín de las ratas del desierto, o de los coyotes del desierto, o cualquiera fuera el ave que por ahí pasara. Lo aprovecharía otro que no era aquel para quien Dios lo había planeado, que era para su profeta. Entonces, así como él, que era un lugar geográfico, a veces también Dios quiere que nosotros estemos en un lugar específico. Lo importante es que nosotros no vayamos a un lugar por nuestra propia iniciativa. Si uno piensa, había otros lugares a los cuales Elías podía haber ido. Sí, podía haber otros lugares. Hemos de ver que había un hombre que de la misma mesa del rey sacaba alimento para dar de comer a 100 profetas del Señor, a los cuales él había ocultado. Y si él era capaz de darle alimento a 100 profetas, ¿cómo no lo iba a hacer con Elías? Perfectamente podía haberle dado de comer. Otra opción era que habían 7,000 que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Cualquiera de ellos o un grupo de ellos se hubieran sentido honrados de darle lo que necesitara a este hombre que había tenido la valentía de finalmente levantarse por la gloria del Señor, que era la única motivación que había en su corazón. Pero Dios siempre tiene planes mejores para cada uno de nosotros. Y Elías no decidió optar por aquellas probables opciones humanas que habían, sino que prefirió descansar en el Señor. Ahora, a veces nosotros podemos sentirnos tentados a movernos de acuerdo a lo que es nuestro razonamiento humano. Quizá pensamos que podemos encontrar mayor sustento si vamos a X lugar o a otro lugar. A veces incluso pueden llegar ofrecimientos que nos digan, mire, véngase para acá y si usted se viene, le vamos a dar tanto para sus gastos, también casa, le vamos a pagar viáticos, le vamos a dar para la gasolina, le vamos a dar un vehículo, le vamos a cubrir la educación de sus hijos. Y uno diría, qué bueno, qué bendición. Pero el punto es que no es el hombre quien tiene que llamarnos, y por eso es que muchos han tenido que afrontar decepciones en su vida, porque les ofrecieron cielos y tierra, y cuando finalmente dijeron, bueno, ahí voy, donde usted me dijo, se encuentran con que el hombre miente, que el hombre es infiel, pero el Señor jamás fallará en cumplir su palabra y sus promesas. Él ya había dado la orden, él sabía cuáles eran las necesidades que Elías tenía. Solo se necesitaba que él estuviera en el lugar correcto. Y esa debe ser, hermanos, nuestra única preocupación. Que no nos mueva quizás el interés que
es que miren, ese lugar es donde vivieron mis abuelitos y hay raíces que me unen. Yo siento que mi ombligo está ahí. Y por eso mándeme ahí, porque siempre yo he querido estar ahí. Pero esas, hermanos, no son las motivaciones que deben impulsarnos, porque repito, es Dios, y a veces Dios nos enviará a los lugares menos cómodos, como era el arroyo de Querit. Ya hemos explicado todo lo que eso significaba para Elías, y lo que el hombre menos quiere es incomodidad. El hombre no quiere sentirse incómodo, no quiere sentir mucho calor, tampoco mucho frío. Fácilmente se busca la manera de evadir aquellas cosas que no son de su apetencia o que ni siquiera son de su preferencia. Pero la cuestión de ser un siervo de Dios es eso, que el siervo no tiene oportunidad de decir, a mí me gustaría esto. Dios no dice, mira, aquí está todo esto. ¿Cuál de las opciones prefieres? ¿Quieres estar acá en esta posición o en esta otra, en esta? Y si no te gusta ninguna, puedo sacar otro catálogo. Pero Dios no está esperando que nosotros tomemos el lugar que nos gustaría a nosotros. Él solamente espera que obedezcamos la palabra que nos dice, allí es tu lugar, allí es donde te quiero. Eso es hablando, hermanos, de lo que sería un lugar geográfico. Pero también a veces Dios no es tanto que Él quiera que nosotros estemos en un lugar específico, hablando geográficamente, sino que a veces Dios también lo que quiere es que nosotros estemos allí en el lugar que, más que ser geográfico, es la función que nos tocará desempeñar en algún lugar. Pablo, cuando hablaba de la iglesia como cuerpo de Cristo, él decía que cada uno tenemos una función diferente. El problema es cuando alguien que tiene una función anhela hacer una función que no le corresponde. Cuando el ojo dice, porque no soy oído, yo no soy del cuerpo. No se da cuenta que no todos pueden ser oídos, y tampoco se da cuenta que en su afán de querer ser oído, siendo ojo, dejará sin vista al cuerpo, si Dios le concediera su decisión de que dejara de ser ojo y ser oído. Se convierte en oído, y ahí tiene la persona con 3 orejas, pero que le falta un ojo. Hay un lugar donde Dios quiere que estemos, y cuando Él dice allí, debemos cada uno de nosotros saber cuál es el lugar que nos corresponde. Pablo también aconseja diciendo que no tenemos que tener un concepto mayor que el que debemos. Cada quien tiene que ser cuerdo, dice Pablo. Cada quien tiene que pensar y valorarse a sí mismo y razonar tal y como las cosas deben ser. No pretender subir a una posición que quizá lo que hará es echar a perder el buen trabajo que ya estamos haciendo. Yo he hablado, hermanos, otras veces sobre cómo la organización de nuestras iglesias, por la forma de trabajo que tenemos, es una organización de tipo piramidal, ¿no? Porque está el pueblo, luego están los líderes, luego los supervisores, luego los pastores de zona, pastores de distrito. Y entonces tenemos aquello de ir ascendiendo a las personas. Quien destaca como miembro de una célula es el que se convierte en líder. El que destaca como líder es el que se convierte en supervisor. El que destaca como supervisor es el que se convierte en pastor de zona. El peligro que se encierra ahí
es que el que es un buen supervisor de zona probablemente no será un buen pastor de zona. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. El problema es que cuando a alguien que es un buen supervisor lo pasamos a pastor de zona, y ahí ya no es el lugar que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que hacemos que esa persona se frustre, porque no puede desempeñarse. O sea, como supervisor de zona supervisor de sector era excelente, pero ahora ya como pastor de zona, ahí ya no funciona. Es porque fue llevado ya a un nivel que obedece a una inercia de trabajo más que a una palabra de Dios que haya dicho: allí, aquí es donde yo te quiero. Y claro, la persona todo lo ve desde la perspectiva de esa inercia. Y dice: sí, yo lo que quiero es servir a Dios. Y tiene la idea que ser líder es más que ser miembro de una célula. Sirvo más si soy líder. Y si de líder lo invitan a ser supervisor, él dice: sirvo más si soy supervisor que si soy líder. Pero esa lógica no siempre es verdadera. Hay personas que son excelentes líderes, pero pésimos supervisores. Mejor que se quede como líder. El problema es cuando ya no hay retroceso, cuando ya se llegó a cierto nivel y la gente dice: bueno, si ya lo colocamos ahí, ¿ahora qué hacemos si no sirve? Nos va a dar pena regresarlo y decirle: mire, mejor usted era bueno como supervisor. Pero la persona misma se sentirá frustrada, se sentirá que las cosas no están caminando como debieran, no está produciendo, porque le pedimos al pie que hiciera el trabajo de la mano. Alteramos el orden que Dios quería, y por eso es importante que nosotros sepamos exactamente dónde es que Dios nos quiere. Todo es importante dentro de la obra. Dentro del cuerpo, importante es el pie, como lo es la mano, como lo es el oído, como lo es el ojo, como lo es la boca. Cada miembro es importante. Si no, yo le diría: hermano, ¿y qué pedazo quisiera usted que le arrancáramos? ¿Quisiera que le cortáramos una pierna o prefiere que le cortemos un brazo? ¿Prefiere usted que le cortemos una oreja, que lo dejemos sordo o que le saquemos un ojo? Cualquier iba: no, yo quisiera estar siempre enterito, así como Dios me trajo. Entonces, de igual manera, todo es importante dentro del cuerpo de Cristo. El problema es que nosotros juzgamos siempre con los criterios mundanos, lo cual Jesús dijo que no deberíamos hacer, porque Él dijo: ustedes ven que los grandes en las naciones se enseñorean de ellas. En el mundo, el que está en eminencia es el que se enseñorea de las naciones, el que tiene los privilegios. Pero digo, entre vosotros, dentro del reino de Dios, no será así, sino que el que quiera ser grande será el servidor de todos. Porque dentro del reino de Dios, el que sirve es el mayor, ese es el grande. No el que es servido. El que es servido es el que es más pequeño. Por eso nosotros tenemos que saber cuál es el lugar exacto que Dios quiere de nosotros y mantenernos ahí mientras Él no nos diga una cosa diferente. Si la voluntad de Dios es que nosotros seamos el buen escudero de Jonatán, pues quedémonos entonces como escudero. Y hagámoslo bien, y hágalo con fidelidad, y sirva a aquel al cual Dios ha puesto delante de usted, porque dijo: mira, tú vas a ser el escudero de este. Entonces, entendido, es ayudarlo a que este pueda triunfar, que este pueda batallar. Hay que apoyarlo, hay que protegerlo, hay que defenderlo. Pero si uno dice: no, yo a le voy a echar zancadilla más temprano que tarde y voy a tomar su lugar, y entonces yo voy a tener otro escudero. Ahí el problema es que no vamos a estar en el lugar que nos corresponde. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Frustración. Y uno dirá: bueno, ¿por qué será que Dios no me respalda?
¿Por qué será que yo siempre soy pena tras pena, pena tras pena? Y mientras más gano, más debo. Porque no estamos allí donde el Señor dijo. A veces queremos que ese es nuestro problema. No sé, es que yo muy poquito gano, pero si yo ganara el triple de lo que ahora gano, yo saldría de penas. Mentira, se le triplicarían las penas. Porque la palabra dice que el Señor es el que da su bendición y que no añade tristeza con ella. Pero cuando esa riqueza es adquirida de manera inadecuada, o arrebatada, o exigida, siempre habrá mucha tristeza que le acompañará. Simplemente nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar que Dios quiere. Por eso, si Dios ha decidido que nosotros seamos número 4, seamos pero un buen número 4. Y estemos conscientes de eso. Nadie piense más de sí mismo que lo que debe pensar, sino que decir, bueno, yo fui llamado para esto, y aquí voy a estar, y aquí voy a servir. El que fue llamado para ser número 2, sea número 2. No pretenda ser ni 1, ni 3, ni 4, sino que estar en el lugar donde a Dios le corresponde. No tenemos que vivir de fantasías y decir, no, si yo estuviera al frente, yo haría maravillas, yo haría acá, yo haría allá. Si a mí me enviaran a tal lugar, les voy a enseñar cómo se hace la obra de Dios. Pero si Dios no le ha dicho que allí es donde debemos ir, la persona puede ir. Y al ir, ¿qué obtendrá? Frustración. Lo que obtendrá es darse cuenta de realmente qué es lo que le corresponde a él. Y tan fuerte que hablaba. ¿Y ahora qué pasó? Que simplemente nos movimos, y cuando debíamos haber sido fieles en el lugar donde Dios nos tenía, no lo fuimos. Y nos sentíamos inconformes. Nos sentíamos que no estábamos bien. No sé, es que aquí a mí no me aprecian. Aquí no están valorando lo que el Señor me ha dado a mí. Pero si el Señor dice, allí yo he ordenado a los cuervos que te alimenten, el alimento jamás te faltará. Jamás la bendición de Dios faltará. Pero el problema es si nosotros queremos estar en otro lugar. Sí, Señor, gracias, pero yo allá voy a estar en una de las cuevas donde están otros 50 de mis hermanos, así que envía a los cuervos para allá. No, Dios dijo, allá, en el arroyo de Kerit, ahí, ya lo ordené, ya está. Señor, y no puede haber cambio de planes. Lo que pasa es que ya le dije a los cuervos. Ya ellos ya saben, ya están preparando, ya tienen la logística para llevarte el pan. Ya vieron de dónde van a tomar la carne, el pan, para llevártelo cada día. Mejor ve a donde te dije, porque ahí está ya todo dispuesto, todo preparado. Entonces, cuán importante es, hermanos, que nosotros podamos saber cuál es el lugar al cual Dios nos ha llamado. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué nos pide? Debemos preguntarnos qué es lo que Dios espera de mí en la posición en la cual yo me encuentro. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Y lo que entendamos que es lo que Dios nos demanda, eso hagámoslo, pero hagámoslo fielmente. Hagámoslo con todo el corazón. Y no tenemos que estar soñando, si yo estuviera en Buenos Aires, si yo estuviera en Santiago de Chile, si yo estuviera allá en Montevideo, otro gallo cantaría. Sí, pero no estás allá, ni los cuervos te van a cantar siquiera. Porque es tu voluntad. Mejor, en lugar de estar soñando en que qué pasaría si yo tal cosa, ¿por qué mejor no eres fiel donde el Señor te tiene? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no te dedicas? ¿Por qué no eres leal? ¿Por qué no haces exactamente lo que Dios pide? Y Él dice, allí llegarán los cuervos para alimentarte, porque yo lo he ordenado ya. Dios nunca nos va a enviar, hermanos, sin que Él supla a lo que Él ya sabe que necesitamos. Y Dios puede suplir de maneras diversas. Elías iba a sobrevivir de manera sobrenatural y de manera natural al mismo tiempo.
Porque beber de un arroyo, eso no tiene nada de sobrenatural. Eso es normal, cualquier persona lo puede hacer. No se necesita ser profeta para beber de un arroyo, hasta un caballo puede beber de un arroyo. Sí, hasta los pollos y los cerdos van a beber a un arroyo. Esa era la manera natural de Dios. Pero luego estaba el aspecto sobrenatural. Y era que los cuervos le llevarían el alimento. Hermano, yo una de las dudas que tengo y que le vamos a preguntar al Señor cuando lleguemos allá es que ¿de dónde sacaban el pan los cuervos? ¿Y de dónde sacaban la carne? Para que Elías pudiese comer. Pero eso era ya algo sobrenatural, eso no ocurre todos los días. Pero Dios, que tiene el control de todas las cosas, combinaría los aspectos naturales como los sobrenaturales para proveer a las necesidades de su hombre. Por ello, nosotros tenemos que saber que sea de una forma sobrenatural que Dios multiplique los panes y los peces, o que sea simplemente que recibió su ayuda y fue a comprar al mercado y compró pan y cocinó. Siempre todo viene de la mano de Dios, porque aún el arroyo que corría era la mano de Dios. Nosotros decimos es natural y es natural, pero ¿quién es el que ha establecido y ordenado la naturaleza de esa manera? Es Dios quien lo hizo, y así lo describe el Salmo 103 o 104, o los dos me parece, que hablan de cómo Dios envía los ríos y van alimentando la hierba que alimenta a las reses para que sea luego alimento del hombre. Dios es quien lo ha ordenado. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que depender de cómo Dios nos quiera alimentar y cubrir nuestras necesidades. Él puede hacerlo de manera sobrenatural. Y quizás nos gustaría siempre que fuera de esa manera, que vinieran los cuervos y que nos trajeran alimento. Que viniese, hermano, algo espectacular. Y a veces Dios lo puede hacer y lo hace. Pero muchas veces también Dios lo hace por medio del curso natural de las cosas. Así es como nos alimenta, y por eso no debemos descuidar ninguno de los dos aspectos. Ahora, en el versículo 5 dice la palabra: así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Es decir, él obedeció. Fue al arroyo de Querit, allí donde el Señor le había dicho. Y dice que allí permaneció conforme a la palabra de Dios. Él estaba actuando con obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer a lo que Dios nos llama. Y si nosotros obedecemos, entonces es cuando Dios será fiel en cumplir la parte que a Él le corresponde. Porque Él dijo: ve al arroyo de Querit, que yo he ordenado que allí te alimenten los cuervos. Elías fue. Y entonces, estando allí, es cuando Dios comienza a enviar los cuervos. Porque Elías había hecho conforme a la palabra de Dios. Dios honra al que le honra. Al que guarda la palabra, Dios, ¿cómo no le va a cumplir sus promesas? Entonces, Elías obedeció. Dios le honró enviándole los cuervos tal como lo había prometido, pero era porque él había sido obediente, fiel a la palabra que Dios le había dado. Cada uno de nosotros también debemos todo el tiempo, hermanos, estar reflexionando si nos encontramos en el lugar donde Dios quiere, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque el curso de la vida, la rutina, a veces es tan fuerte que puede arrastrarnos
y desviarnos a hacer algo que siempre es la obra de Dios, pero no es exactamente lo que Dios está esperando y quiere de cada uno de nosotros. Sino que simplemente nos lleva, hermanos, la ola en el mar y ahí vamos viendo cómo mantenemos la cabeza fuera del agua. Pero ya uno no tiene control, la ola lo lleva donde quiere. Y uno puede ir a parar donde Dios no quiere. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que llegué acá? ¿Cómo es que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si yo a lo que fui llamado fue aquello otro. Ahora que me acuerdo, hace 6 años Dios me dijo que fuera hacia Nínive y ahora me encuentro en Tarsis. Algo pasó. Por eso es tan importante cuando dice, Elías hizo conforme a la palabra del Señor. Porque solamente cuando hagamos conforme a esa palabra, estaremos exactamente en el centro del lugar donde Dios ha dicho, allí es donde yo te quiero. Entonces, como respuesta a la obediencia de Elías, dice que, versículo 6, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne. Pan y carne. Es decir, que le daba proteínas y carbohidratos. Pan y carne, nada más. No le llevaban dulces, verduras, porque era el desierto. Pan y carne. Es decir, que Dios da lo necesario. Pero Elías no se murió. Tenía una alimentación frugal, básica, pero la tenía. Y Dios es así. Dios siempre estará dándonos justamente lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Jesús lo dijo, el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Y ustedes no sean como los paganos, que los paganos solamente están diciendo, Señor, dame dinero, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame más dinero, Señor, dame una nueva cuenta, Señor, dame un televisor de pantalla más grande, Señor, ahora quiero un DVD, pero que sea Blu-ray, porque esa es la onda ahora. Así que, y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y el Señor dice, ustedes no sean como los paganos, porque el Padre sabe de que tienen necesidad. Y no es necesario que se lo digamos. Ustedes, dijo el Señor, solo preocúpense de una cosa. Preocúpense del reino de Dios y de su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo será suplido. Si nosotros nos ocupamos de lo que a Dios le corresponde. Pan, carne y agua. No había oportunidad para una limonada o para una naranjada. Carne, pan y agua. Como Israel en el desierto, que recibía el maná. Pero hermano, era una época de sequía, de hambre. Elías podía haber dicho, ya me aburrí. Solo eran 2 comidas al día, en la mañana y en la tarde. Ahí ve usted si la de la mañana la tomaba como al desayuno, como almuerzo. Y la de la tarde, ahí ve usted si la toma como almuerzo o cena, pero eran 2. En la mañana y en la tarde, y se acabó. Y si quería más, ahí estaba el arroyo, a beber agua. Pero era lo necesario. A veces nosotros creemos que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Y cuando Dios comienza a quitarnos cosas y cosas, nos vamos sorprendiendo de cómo uno puede vivir sin muchas cosas que creíamos que sin ellas no podíamos vivir. ¿Se recuerda hace 15 años atrás? Nadie de nosotros usábamos celular. Pero ahora se volvió imprescindible. Y decimos, no, yo sin esto me muero, hermano.
¿Cómo va a creer y cómo me voy a comunicar? Y antes, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacíamos antes? Tenían que llamar y si estaba, estaba. Y si no estaba, no estaba. Si no estaba, llamaban más tarde. Pero hoy no. Entonces, pero cuando, o sea, ir hacia adelante es fácil, ¿no? Y ir adquiriendo comodidades. Y que bueno, y que el teléfono no fue teléfono, hoy es cámara, hoy es MP3, hoy es un montón de cosas, internet, correo electrónico, agenda, todo lo tenemos ahí. Ir hacia adelante es fácil. Pero que le vayan a quitar el teléfono que tiene agenda y que sea solo teléfono ahora, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y antes, ¿cómo hacía? Bueno, en un papelito ya anotaba. Agarré el papel otra vez, mi hermano. Pero a veces Dios quiere llevarnos en ese camino de retroceso para que finalmente lleguemos a comprender algo. Y es que al final de todo, solo necesitamos una cosa. Y es a Él. Nada más. El Señor Jesús dijo que incluso no necesitamos ni del pan. Que fue la trampa de Satanás. Ah, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No solo de pan vive el hombre. Hermano, pero ¿quién puede creer que el hombre vive sin comer? Pero es lo que Jesús dijo. También vive de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, ese es el mínimo del mínimo ya. Necesitar a Dios. Nada más. Por eso es que Moisés pudo estar en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Usted me dirá, por eso es que yo no creo a la Biblia, porque mire, clínicamente, ¿cómo un hombre va a vivir 40 días sin beber? Pero lo que sucede es que no solo de agua vive el hombre, sino que de toda cosa buena que sale de la boca de Dios. Porque Dios es vida. Y Él puede sostener la vida. Y sostuvo a Moisés, anciano de 80 años. Cualquier médico geriatra le dice, no, mire, un viejito que no beba no sé cuántos vasos al día se va a deshidratar. Y en una persona ya de 80 años, hermanos, se le van a quebrar los huesos, se va a romper, se va a quedar ciego. Pero los ojos de Moisés nunca se oscurecieron. Entonces, realmente, hermanos, lo necesario es lo que Dios se compromete a darnos. A veces, por designios que Él tiene, nos bendice más abundantemente y nos da, como dice la palabra, más de lo que nosotros esperamos. A veces, pero a veces no. A veces nos tiene con lo mínimo. Y como Pablo decía, teniendo que comer, con qué vestirnos, estemos contentos con eso. Porque nada trajimos a esta vida. E indudablemente, dice Pablo, nada nos podremos llevar. Pero note un último detalle, hermanos. Y es que era lo necesario, lo básico. Pero además, en pequeñas cantidades. Porque llegaban los cuervos por la mañana, le dejaban pan y le dejaban la carne. Pero eso duraba solo para la mañana. Había que esperar que a la tarde el milagro se produjera de nuevo. Y los cuervos llegaran de nuevo y le llevaban pan y le llevaban carne. Y eso era para la tarde. Al día siguiente ya no había nada. Era un milagro continuo, permanente, que duró quién sabe cuánto tiempo, pero algunos meses seguramente. Mañana y tarde, Dios enviaba. Dios nunca le envió, ahí te mando, Elías, para la semana, porque los cuervos se van a ir de vacación este año. Dios lo que quería era una dependencia continua de Dios. Que esperara en Él, pero en eso también se ve la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, que por la mañana
por la tarde, por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde. Nunca falló Dios, nunca falló en enviarle el alimento a su siervo. Siempre, constante, ahí estaba. Lo necesario, pero ahí estaba, sin falta. Poco, pero ahí estaba. Pan y carne, pero ahí estaba. Fiel, 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 cada día. Fiel el Señor al hombre que había obedecido a su palabra. Y así será Dios con nosotros si nosotros somos obedientes para estar en el lugar donde Dios quiere. Hermano, aunque sea con sencillez, pero la provisión de Dios será constante. Será, hermanos, permanente todo el tiempo. Dios nos estará dando lo necesario. Nunca nos va a dar para un mes, para un año. Aquí no hubo tales como José, que 7 años de abundancia para ahorrar y que duraran los 7 de sequía que habría, sino que era, ahí sí, mira, el pan de cada día. Y eso es lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El de cada día, hoy. El de este día, dánoslo hoy. Y el de mañana, ya habrá un mañana para que se lo pida. Y si amanezco muerto mañana, ya no se preocupe por el pan. Pero mientras tengamos vida, ahí estará. Mañana y tarde. Mañana y tarde. El problema, hermano, es que en nuestros sistemas de salario, que usted sabe, como a la persona le pagan a la semana o a la quincena o al mes, nos han acostumbrado a que nos dan de una vez para 7 días o para 15 días o para 30 días de una vez. Pero ese no es el modelo de Dios, sino que es cada día, cada día, cada día. Lo necesario, ahí está. No era un gran banquete. No era, hermano, que le llevaran un buey, cuando dice carne, ¿no? Eran pedacitos, lo que un cuervo puede llevar. Pero era suficiente. Pero todo era estar en el lugar donde el milagro se iba a cumplir. Y cuando el hombre es fiel, cuando el hombre obedece, y como dice ahí que Elías hizo conforme a la palabra de Dios, él obedece, Dios le cumple. Y ahí estaba llegando el alimento constante. Y así Dios también cuidará de cada uno de nosotros. Si Él da alimento a las aves, le da alimento a las aves, ¿cómo no cuidará de sus hijos, de los hombres a los cuales Él ha llamado para este trabajo único de anunciar las buenas nuevas de salvación? Todo es, hermano, si las cosas no marchan bien, ¿será que estamos en el lugar o nos habremos equivocado? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegamos a estar donde estamos? ¿Fue que un hombre le dijo? ¿Fue que la suegra le dijo, mira, yo creo que te convendría hacerlo? ¿O fue que alguien le dijo, no, venite para acá, que aquí está bueno, ya vas a ver? ¿O fue que vino la palabra del Señor a nosotros y nos dijo, este es tu lugar? Este es tu lugar. En el lugar que nos corresponde. Ahí llegamos, sea geográfico, o sea en cuanto a función. Pero la función que Dios nos ha dado, esa desempeñemos con fidelidad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. El Señor le dijo a Elías, yo he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Y era allí donde Elías debía estar. Si no estaba ahí, los cuervos iban a llegar. Pero él no estaría ahí para recibir la bendición de Dios. Y hay una bendición que Él tiene preparada para cada uno de nosotros.
pero está allí, en el lugar donde Él nos ha asignado. Si estamos en ese lugar, ahí permanezcamos mientras Él no diga lo contrario. Porque Dios a veces puede cambiarnos de lugar, como Dios cambió a Elías. De Querit lo envió a Sarepta. Él también puede en algún momento movernos de un lugar a otro. Pero que sea Él, no nosotros. No nuestra iniciativa, no nuestro interés humano. No la palabra de un tercero que nos dice: aquí es donde usted debe estar. Pero si Dios no nos ha dicho nada, es mejor esperar que llegue el momento cuando Él nos indique el paso que debemos seguir. Asegurémonos de estar allí. Y cuando Él nos indique dónde, recuerde, hagamos conforme a su palabra. Vivamos allí. Y hagamos lo que Él nos ha dicho. Y hagámoslo bien. Porque es para Él. Y que la mano no pretenda ser pie. O que el pie no pretenda ser oído. Sino que cada quien, conforme a la gracia que ha recibido, conforme a ella, debe actuar y moverse. Y ahí Dios usará de los elementos naturales y de los sobrenaturales para que siempre tengamos lo necesario. Eso es lo que Dios dice, lo que necesitamos. Si hay algo que deseamos y Dios no nos lo da, es porque no lo necesitamos. Santiago dijo: piden y no reciben, porque piden para gastar en sus placeres. Pero siempre que nosotros busquemos nada más el pan y el agua para cumplir con la función que Dios nos ha dado, Dios será fiel en enviarla. Y si es necesario utilizar a los cuervos, lo hará. Si es necesario sacar agua de la roca, lo hará. Si es necesario multiplicar panes y peces, lo hará. Por eso Pablo decía: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentos con lo que tenemos. Si es poco, contentos. Si es tan solo lo necesario, contentos. Porque no hay nada que hayamos logrado por nosotros mismos. Todo lo recibimos de su mano, por su gracia. Oremos. Padre, gracias te damos porque hay un lugar que tú nos has asignado a cada uno. Y gracias porque nos has dado la capacidad, la gracia, los dones necesarios para hacer eso a lo cual nos llamaste. Permítenos, Señor, poder mantenernos siempre en el lugar al cual tú nos has llamado, y que en obediencia a tu palabra permanezcamos allí donde tú, Señor, nos quieres.
Ayúdanos, Padre, para que, si esa posición es sencilla, danos la humildad para mantenernos ahí sirviendo. Y si es una posición que requiere valentía, danos, Señor, la fuerza para afrontar esa responsabilidad y luchar y mantenernos en el lugar al cual tú nos llamaste. Señor, que no busquemos nuestra comodidad, que no busquemos retroceder de aquello a lo cual nos has llamado, lo cual es cómodo para nuestra carne, pero no exactamente lo que tú esperas de nosotros. Y al ser obedientes, tu Señor, serás fiel día a día. Nos darás el pan. Mañana y tarde, lo necesario siempre llegará hasta nosotros.